día vamos a tratar un tema muy importante y de enorme actualidad, que es, en fin, lo que pueda ocurrir en Chile, que este domingo se va a pronunciar en un plebiscito respecto de si quiere o no una nueva constitución y cómo es que esta debe aprobarse. Para eso estamos con Darío Paya, que es un, digamos, un intelectual y político chileno, ha sido diputado por la UDI durante muchos años, ha sido embajador de Chile ante la OEA, en fin, ha tenido una serie de cargos sumamente importantes. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Nos acompaña Gonzalo Pialé y también Aldo de Filipe, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Jaime. Bueno, Darío, bueno, hay una cosa que en el Perú, me imagino que en general ni siquiera los chilenos deben entender bien. Chile ha sido el país que en las últimas 3 o 4 décadas más creció en América Latina, que más redujo la pobreza, incluso redujo la desigualdad, tiene el gasto social como porcentaje del Producto Bruto más alto en América Latina, en fin, y sin embargo vivió esta terrible asonada social, esta explosión social en los meses pasados, y ahora esto ha desembocado en un referéndum, en un plebiscito sobre una nueva constitución. Aparentemente, las encuestas me imagino que dan un triunfo del apruebo, es decir, la gente está a favor de una nueva constitución. Quieren cambiar el modelo de crecimiento, ese que ha producido unos resultados importantes. Primero, ¿qué están diciendo las encuestas? Y por qué es que se da esta paradoja que acabo de mencionar. Bueno, las encuestas, como bien dices, tú dicen eso. La inmensa mayoría además predicen números estrepitosos, 80-20, 75-25 a favor del apruebo. La verdad es que nadie está en condiciones de predecir muy bien qué va a pasar, porque es un tema que ha sido, por varios razones, políticamente ha sido tan fuerte que esa cosa que sabemos que existe, que es el voto, la espiral de silencio de gente que no se atreve a confesar su opción, nadie puede asegurar que existe en este caso, pero es un caso de texto de las situaciones en que se da la espiral del silencio. Aquí ha habido un movimiento con una mezcla arrolladora de violencia, fuerza, dominación cultural, si tú quieres. Así que no podría sorprender que hubiese gente que esté por el rechazo que no lo diga. Pero también está la duda de quién va a votar o no, por las razones tradicionales, por las que no se sabe en una sociedad con voto voluntario. Tú no sabes si existe esa espiral de silencio, si no se traduce también en que esa gente decida no votar porque se siente arrollada. Todas estas son especulaciones. Y a eso súmale la pandemia. Así que nadie sabe con mucha certeza, pero como tú dices, la predicción instalada es que gana, no solo que gana el apruebo, sino que gana el apruebo por mucho, abrumadoramente. ¿Y por qué? Bueno, esa respuesta es un poco más larga. Por gentileza de Aldo, en la ANCHA tuvimos una conversación hace ya 6 años, creo yo, 5 por lo menos. El título era ¿Cuándo se jodió Chile? Y la verdad, si Aldo lo recuerda, lo que estamos viviendo hoy día en Chile no es que yo sea pitonizo. Lo describimos como un paso inevitable del proceso en que íbamos. Llega un minuto en que se gatillan fuerzas políticas que, como las leyes de la física, no hay una fuerza que las contrarrestre, simplemente van a seguir su curso. Este es un proceso que en Chile, claro, uno lo puede describir en clave de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y son todas ciertas, ¿eh? Son razones, explicaciones que se van sumando, pero yo creo que la versión de 2 minutos es que, yo me acuerdo de esa frase, ya no sé quién es, de McLuhan, pero en fin, aquella de que en política las cosas que son falsas, pero que la gente cree que son ciertas, producen el mismo efecto que producirían si fueran ciertas. Parece trabalengua, pero
Las verdades, cuando la gente las cree ciertas, perdón, las mentiras, cuando la gente las cree ciertas, producen el efecto político que produciría la verdad. Te pongo algunos ejemplos para no eh, ahondar en exceso. Eh, en Chile hay un problema con las pensiones, eso es un hecho. La realidad es que fundamentalmente por un problema de falta de cotizaciones, gente que no cotiza, no pone plata en el sistema y bueno, el sistema funcione para la gente que cotiza. Ahora, el problema lo tenemos porque hay mucha gente que no cotiza y recibe pensiones. Pero la verdad es que siendo ese el problema, la gente creía, y básicamente por una cantinela instalada por el PC, por la extrema izquierda, por el Partido Comunista, la extrema izquierda, y repetida cada vez con más liviandad por todo el mundo, incluso en algún minuto por gente derecha que por ignorancia o falta de cojones, ¿se puede decir cojones o no? Sí, claro. Elijan ustedes bolas, bueno, en fin, porque la escasez ha sido evidente, empiezan a repetir la misma cosa. Y millones de chilenos creían que el problema de sus pensiones es porque la plata se la estaban robando la AFP. Sucede que tuvo que llegar este año, en el ambiente que estamos a raíz del COVID, que es un proyecto promovido, que, en fin, bastante demagógico en otras consecuencias, pero va lo mismo, en que a la gente se le dejó retirar plata de sus cuentas de AFP, descubrieron que la plata estaba ahí. Tú mencionaste el tema de la desigualdad, por ponerte uno segundo y muy central en nuestro debate político. Eh, la realidad es que como todas estas cosas dan para juegos de política. Mira, como todo país que progresa, especialmente de manera relativamente explosiva, con quiebres generacionales, se te producen muchas distancias y muchas desigualdades entre la gente de las generaciones mayores, la de mis padres, por ejemplo, los dos tienen más de 80 años, gracias a Dios los dos viven, miembros de una generación de un país que se educó y creció y trabajó, gran parte de en un país pobre, 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 en que los niveles de pobreza eran del 50%, en que los pobres andaban a pata pelada, etcétera, etcétera. Eh, si tú comparas la desigualdad entre la generación de mis papás y la generación mía o la de mis hijos, las distancias que hay son terribles. Las distancias que hay entre Europa y Zimbabue. Ese nivel de desigualdad en el ranking de países desiguales pone a Chile último en la OCDE. Pero si tú vas a ver a las generaciones de la mía y posteriores, los niveles de desigualdad en Chile nos ponen en lugar séptimo de la OCDE, equivalentes a Francia. O sea, la verdad es que nos estábamos haciendo más iguales generación por generación, pero la izquierda repite y repite lo contrario al punto que gente de derecha lo empezó a repetir. Entonces al final nosotros hemos llegado a donde llegamos por una mezcla de mentiras, perseverancia en la mentira de la izquierda y falta de coraje y perseverancia en defender las cosas que sabían que era verdad porque eran impopulares de mucha, mucha otra gente. Todo evitable, pero en fin, ya estamos Bueno, en lo que estamos. evidentemente la izquierda ha ganado pues, la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla de los mitos, la batalla de las mentiras, por decirlo así, y en que del otro lado haya habido, digamos, una respuesta equivalente. Eso es un poco lo que ha pasado, me imagino. Ahora, con el tema de la Constitución, del plebiscito que se va a producir este domingo, ¿ha habido un sector que haya defendido la Constitución actual de una manera consistente, digamos, más o menos rigorosa? O también ha habido esa especie de, no sé, ¿cómo le has llamado tú? Una espiral de silencio, o Sí. una, ¿no? Es decir, una renuencia, una inhibición a participar, culposa, digamos. Y la gran paradoja de la que yo te hablaba es que el momento en que se abren los espacios de libertad, en que, por ejemplo, el motor de creación en la sociedad, no solo económico, sino cultural, en fin, pasa del Estado a la sociedad civil, a la gente y a las asociaciones que las personas formen, eh, en que la economía se abre, en que, en fin, la revolución de la libertad en Chile fue impuesta por una dictadura. Mira lo paradójica que es esa frase. El marco de libertad a Chile se lo impusieron y se lo impuso una dictadura. Eh, y esa constitución, que ha sido modificada literalmente cientos de veces, que lo de hoy día sea la constitución de Pinochet es una mentira más, pero da lo mismo, es lo que se cree cierto.
esa constitución lo que sí tenía, o sea, perdón, todavía tiene, pero es por lo que va la izquierda, eran normas contramayoritarias de aquellas que te exigen para modificar las cosas importantes, quórums altos, grados de acuerdo. En el fondo, te empuja al consenso político. O sea, al final, eh, a mí me daba pudor cuando estaba en la política activa y viajaba a Perú, Argentina, y escuchaba comentarios de alabanza a la clase política chilena. Y yo decía, a veces eso no es así. Tenemos reglas distintas que nos obligan al consenso. Somos iguales que todo el mundo, solo que teníamos un set de reglas que propiciaban unidad, que propiciaban estabilidad, y por eso traíamos el curso que traíamos. Pero eso se traducía en que, de alguna manera, la Constitución como que se defendía sola. Y de nuevo hay un déficit político. Incluso los gobiernos de la Concertación, Elwin, Frey, Lagos, que aplicaron ese sistema, lo entendieron, lo aplicaron, profitaron políticamente de él, e hicieron una gran gestión para el país también, pero nunca dejaron de criticarlo, porque como a la izquierda seguían este cuento, que esta es la obra de Pinochet, sentían que no podían confesar que creían en él. Sí, es muy interesante escuchar esto. Yo me pregunto si en Chile la clase dirigente, y aquí me refiero a la clase política y a el poder económico, por llamarlo de alguna manera, ha sabido transmitir, la palabra de moda ahora es empatía. Y quizás eso ha faltado porque que todo este movimiento social se base en la desigualdad, quiere decir que no ha habido mejora de oportunidades para la gente. Yo me imagino en un país donde hay oportunidad para salir de la pobreza o para mejorar tu situación o la de tus hijos, la calma se mantiene. ¿Qué es lo que falla? No Eso es cuentes lo que con no. eso, Y no si es que cuentes con esto es eso porque no... y si la desigualdad es fake news, bueno, qué efecto grande que ha tenido. Otra cosa que me llama la atención es que estos movimientos de colectivos parece que surgieran de la nada, me imagino de las redes sociales, pero hay caras, uno puede decir, estos son los 5 o 6 dirigentes de estos movimientos que han puesto en vilo al país. Sí, hay dos temas completamente distintos de tu pregunta. Mi comentario, lo primero, es que no cuentes con que tu supuesto es válido. Eh, porque lo que frustra a las personas no es distinto de lo que frustra a las instituciones o a los países, que son las expectativas. ¿Mm? Eh, yo creo que desde lo estrictamente económico había expectativas crecientemente no satisfechas en los últimos 15 años. Y eso no es coincidencia, no es misterioso que así sea. Porque Chile venía de crecer al 8 y al 7 y al 6 y al 7 y al 8%, como avión, despegando. Eh, Eso no solo significa muchas oportunidades nuevas para mucha gente, significa esperanzas nuevas. Cuando una familia por fin logra que el primer miembro de todas las generaciones de esa familia vaya a la universidad, ese es un logro al que acceden con la sensación de que con eso lo lograron, ¿no es cierto? Eh, Ahora, lo que pasa es que lo están logrando al tiempo que lo está logrando mucha otra gente. Piensa tú que en Chile se quintuplicó la cantidad de gente que podía asistir a la universidad, a educación superior, digámoslo así, eh, entre el 80 y el 2000. Perdón, entre el 90 y el 2000, 90 y el 2005. Ahora, el problema es que ya el 2005 este país ya no crecía ni al 7, ni al 8, ni al 6, sino que apenas al 5. Y cuando se fue la señora Bachelet de su primer gobierno, estábamos creciendo al 3, todos 8. Y después volvió Piñera y bueno, echó a andar la máquina, en lo económico lo hizo bastante bien y ojo, a ver, el país creció sobre el 5%, pero volvió la señora Bachelet y ya no le dio ni siquiera el 2%, y ustedes se dan cuenta que un país que crece el 2% es un país en que más de la mitad de la gente crece cero. No. Hay algunos que siguen creciendo 8, 9, 10, 12, 40, ¿no? Entonces, eso te produce una frustración muy grande. Yo soy el primero en reconocer, sin embargo, de que mi impresión es que
el driver, el combustible fundamental de la explosión de octubre del año pasado, no fue lo de la desigualdad, fue que se instaló algo con complicidad, eso creo yo, relevante de Sebastián Piñera y la agenda de su primer gobierno, eh, algo que calza muy bien con una característica de nuestra idiosincrasia en Chile. Yo tiendo a ver en eso algo que tiene, a ratos percibo en otras partes de la costa del Pacífico, eh, que es algo distinto a lo que uno ve, y estas son grandes generalizaciones y muy injustas, pero en la costa del Atlántico, esa sensación que tiene el chileno de que siempre te están ocultando algo, de que hay una conspiración, de que me dan ganas de hablar en francés para decirlo como decimos en chileno, ¿eh? Me están cagando, ¿no? Cuando te pasa algo malo, tiene que ser por culpa de alguien. Yo creo que en eso hay un mecanismo evolutivo que tiene algún sentido, ¿no? De no ser gil, no ir por la vida creyendo que todo lo que te pasa es por mala suerte. Es razonable preguntarse, no habrá alguien, pero cuando automáticamente el default mode es, hay alguien malo detrás de esto que me está pasando, y además son alguienes, son algunos, y además le agregamos nosotros, y son los mismos de siempre. Aquí se validó la noción de que unos pocos controlan todo, que son los mismos de siempre y responsables de todo lo malo que nos están pasando. Y por supuesto que yo te puedo nombrar 20 episodios de gente que ha hecho cosas impresentables, ilegales y casos de alto perfil, pero en torno a los cuales o con los cuales desde la izquierda se construyó una narrativa que te mostraba a esta gente y la conducta de estas personas como la esencia del esquema de sociedad libre que vivíamos. Y como lo dije, y es grave, no quiero que como una frase al pasar, con responsabilidad en esto de la agenda de Sebastián Piñera en su primer gobierno, porque probablemente él tratando de, siendo él un empresario, conocido por todo el mundo como un empresario, yo creo que electo en gran medida como un empresario exitoso que la gente pensó que podía proyectar en la economía del país sus habilidades en el mundo privado, aparentemente él, para distanciarse de esa percepción, de esa identidad, hizo suya la agenda antiabusos, ¿sí? Y validó este discurso que fuera de toda proporción hacía de casos ilegales, de eso no cabe ninguna duda, eh, como el quehacer central casi de una parte de nuestro país. Entonces se instaló este cuento y por eso había una irritación y por eso que hubo una violencia tan extendida el 18 de octubre. Ahora, algunos se pueden haber sorprendido de participar en ella y en eso puede haber habido espontaneidad en algunos. Pero a raíz de tu pregunta, no cabe ninguna duda que aquí había cosas completamente organizadas con un nivel de sofisticación notable, preparado con anticipación. ¿De qué otra manera te explicas que quemen en un par de horas 18 estaciones del metro usando los mismos acelerantes químicos en todas partes, con la misma Pero ¿hay metodología? caras visibles, Darío? No son organizaciones eh, clandestinas, terroristas, alguna mano extranjera puede haber en eso también, es difícil saberlo. Hay detenidos, en fin, hay gente procesada, pero mucha otra gente se sumó a la fiesta, ¿eh? Yo sospecho que el grueso de los que están en el fondo de la organización, de lo que no tuvo de espontáneo, ahí siguen calculando cuál es el momento en que pueden hacer más daño. Ustedes ya vieron lo que pasó este domingo aquí en Santiago, que fue brutal. Perdón, no solo en Santiago, la verdad que en todo Chile. Las imágenes de Santiago fueron muy brutales, pero... Aldo, ¿tiene que participar? A ver, has dicho cosas muy interesantes. Yo tengo la impresión chileno el echarle la culpa a otro de lo que nos pasa a nosotros. Sin ir muy lejos, en México el culpable de todo son los Estados Unidos.
En Perú, últimamente, el culpable de todo es la CONFIEP, que es la Asociación de Empresarios, y también los políticos acostumbran a echarle la culpa a alguien en particular. Lo hemos visto en los últimos tiempos acá muy, muy de cerca. Si a eso le combinas un sentimiento que al menos aquí ha estado muy marcado, que es esperar de que el Estado te dé de todo, o sea, yo me merezco todo y me lo tienen que dar, es una combinación complicada, y si le añades ya la mecha de alguien que mueve ese tema, ya se vuelve explosivo. Pero yo tengo la sensación de que después de haber logrado el cambio de constitución, si es que se da, las cosas no van a cambiar, porque el cambio de constitución no es una magia que haga que las cosas vuelvan a ser lo mejor posible. ¿Qué va a pasar? O sea, otra vez va a haber frustraciones, descontentos, y tú no puedes pasarte toda la vida refundando la república. Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes les han hecho creer o por qué les han hecho creer que la culpa de todo es la constitución actual? Porque la hizo Pinochet o lo que fuera, y que una vez terminado con ello... No, es muy simple, porque el PC lleva 30 años diciendo, y el resto de la izquierda con menos ganas, pero más o menos lo mismo. Entonces la gente escucha esto. Fíjate que no ahora, el 2010 una encuesta de estas que hace alguna institución internacional midiendo el grado de felicidad de los países. Y la encuesta de Chile ese año es notable. O sea, los chilenos están el 86% felices con la realidad del país, todos optimistas, el futuro iba a ser mejor que el pasado, nuestros hijos iban a estar mejor que nosotros, y nosotros estábamos bien, era mundo Bill y Pap. Pero les preguntaba por la Constitución, y 75% creía que había que cambiarla. ¿Por qué? No había ni una razón. Como esta noción mágica de que la Constitución no tiene nada que ver con que en el país las cosas anden bien, ¿no? Como si eso fuera magia. Pero bueno. Pero Darío, perdóname. Sí. El pedido de cambio de constitución no es porque se quiere cambiar el sistema, digamos, el modelo o lo que está pasando, sino porque era la constitución de Pinochet. No. Aquí hay una agenda clarita de cambiar las normas institucionales. En eso no. Una cosa es la... Mira, no nos perdamos. Pero el 90% de la energía que estuvo en la calle a partir de octubre del año pasado protestando en Chile quería cambios sociales, justificados o no, bien inspirados técnicamente o seguramente no, legítimos o exagerados, lo que tú quieras, pero eran sociales. Con un grado de violencia tal que me salto la casuística. Claro. Hay una expresión eso cuando alguien tiene a otro con el pie al cuello. Bueno, esa violencia desatada tenía en jaque, con el pie al cuello del gobierno, de las instituciones en Chile. Y en ese ambiente, con esa pistola cargada arriba de la mesa apuntada, se ofrece esta salida. Pónganos la Constitución arriba de la mesa si quieren que se acabe la violencia. Que por supuesto no se acabó. Pero ese fue el negocio. Y por eso entramos en este proceso de página en blanco, como le llaman, que hay que partir desde cero la discusión. Pero lo que le interesa a la izquierda, en eso no hay dónde perderse. Hoy día la acción del Estado en Chile está limitada por la libertad de las personas. La iniciativa en todo la tienen las personas, y si el Estado quiere participar puede, pero con ciertas condiciones. Por lo pronto, con una autorización especial, legal, de más de la mitad del Congreso, o sea, de los diputados en ejercicio, un quórum especial. Si participa, tiene que ser en igualdad de condiciones con las personas, no puede haber competencia desleal. O sea, todo lo que es el esquema de repartija de administración equilibrada del poder y de limitaciones al poder del Estado frente a las personas, es por eso, por lo que van. Esa es la esencia de la Constitución. Pero si van a cambiar, digamos, si
evidentemente, si la nueva constitución va a ser más, digamos, intervencionista, más estatista, más redistribucionista y menos garantizadora de una economía de libre mercado, va a ocurrir es que la economía chilena va a crecer aún menos y por lo tanto va a haber más insatisfacción social y la cosa va a ser peor. En los planteamientos que hay, en las ideas que hay, se piensa plantear el cambio también de modelo económico. Obvio, obvio, pero mira, no solo lo económico. Aquí un tema central en discusión en Chile de la última década ha sido la educación. Si se permite o no la participación de las personas en el mundo educativo, o si ese debe ser un monopolio estatal, o una actividad que si algún particular lo llega a hacer es con permiso del Estado y de la política, que es la visión de la izquierda. Claro. Y esto no se trata solo de poder fundar universidades o poder establecer colegios, sino que también del control de los contenidos. Es una pelea clave que viene acá. O sea, la dimensión económica más evidente es una, y por supuesto que es muy relevante y vienen por ella también. Pero el manotazo aquí yo creo va a intentar ser mucho más grande, y el gran desafío que tenemos como país es ver cómo navegamos este proceso si se concreta, porque la verdad es que se supone que hay que llegar a un acuerdo por 2/3, lo que en principio te sugiere que si no hay un consenso amplio, no hay un texto que proponerle al pueblo para que lo ratifique en un plebiscito, que sería como en 1 año y medio más. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si no hay acuerdo, qué pasa? Volvemos a octubre. Por eso te digo, este camino es el camino al que se entró a las 3 de la mañana bajo presión violenta. Y yo por eso, perdón, y ese camino incluye la posibilidad de rechazar en este plebiscito y entrar en un proceso de reforma normal, sin página en blanco, sin borrarlo todo, sin partir de cero, sin ignorar el pasado. Dime, la violencia que hemos estado viendo va a continuar. ¿Quién está manejando en este momento la violencia? Yo creo que hay al menos tres, en relación a la violencia, 3 responsables que distinguir. Uno, los grupos que físicamente ejercen la violencia, y que no son varios distintos, y en distintos grados. Están los que políticamente explotan esa violencia, le dan un sentido político para llevar aguas a su molino, y por ejemplo, la noche del 15 de noviembre del año pasado, con esa violencia apuntando como cañón al resto del país, decir, fírmenme este acuerdo para modificar la Constitución. Ya. Y ahí tú tienes al Partido Comunista, el Frente Amplio, etcétera, etcétera. Y después está un montón de gente... mira, yo tengo que reconocer que un porcentaje importante de fuerzas de centro izquierda, con las que yo he discrepado toda mi vida, y en fin, pero yo reconozco mucho de ellos una actitud responsable, al menos in extremis, de no sumarse a aquello, y yo creo que eso hay que valorarlo. Por ejemplo, ha sido muy evidente cómo desde el 19 de marzo, de octubre del año pasado, se ha intentado hacer caer al gobierno y producir un quiebre, incluso violento, si pudieran. Y no toda la izquierda, no toda la centroizquierda en Chile ha sido parte de eso, pero hay algunos que no les desagrada la idea y se les transparentan esas sonrisitas de entusiasmo rato, y otros que no tienen coraje para decirle que no frontalmente al Frente Amplio y al Partido Comunista, y para qué te digo a los orcos que están de ahí hacia la izquierda. Y hay una relación utilitaria con la violencia. Bueno, es muy complejo. Por eso que a ratos había una sensación de zozobra. Para serte franco, no es lo que yo he sentido en estos días, pero no te quepa ni una duda que hace un año la sensación era esa, de zozobra, de no saber dónde paraba el proceso.
Mira, estos procesos como el que se anuncia de cambio de constitución y nuevas reglas de juego y sobre todo tirarse abajo el modelo anterior, al final conduce a un empobrecimiento general. Es una ironía grande, pero el país termina más igual que antes, pero completamente empobrecido, ¿no? Es la experiencia que se ha visto en tantos países. Ojalá que no Sí, ocurra en Chile. es una pena muy grande. Eh, y alguien, no sé si la pregunta fue de Aldo, eh, que preguntó hace un rato por el rol o por la voz de las organizaciones empresariales o qué sé yo. Yo no puedo hablar por la realidad de Perú, porque con todo lo que quiero Perú y me gusta, no lo conozco como para... Pero sí te puedo hablar de la realidad chilena. Eh, yo creo que muy tarde se ha descubierto un sector de la sociedad chilena, no solo empresarial, que para defender tus puntos de vista y las cosas en las que crees, y tus intereses, porque es legítimo defender tus intereses, tienes que acostumbrarte a hacerlo en el debate político. No basta con ir a convencer a la autoridad de que lo que se está diciendo ya es demagógico y va a destruir al país. Hay que tener ese debate en público. La gente necesita escuchar el otro punto de vista, porque lo Sí, que te ha pasado en Chile es que en gran medida se ha escuchado uno solo un solo punto de vista. y la gente se terminó convenciendo de cosas de falsedad. Sin embargo, en el Perú hay, digamos, una envidia a Chile por los think tanks que tienen unos centros de investigación vinculados al sector privado, partidos políticos también de derecha, digamos, pero básicamente vinculados al sector privado, conozco por lo menos dos o tres, que ellos tienen una producción de alguna manera muy Sí, pública. tú dices bien, pero eso, Jaime, explica que tú tengas buenas políticas públicas y que tú tengas un buen paper, que tengas un buen documento. Y que si tienes apoyo político, puedas implementar, tengas una buena solución técnica que implementar. Pero tiene que haber apoyo político. No es el rol de los think tanks ser partidos, además de escribir los papers. No sé si me explico. Gracias por tu participación en esta conversación sobre Chile. No, a ustedes por el interés y buena suerte.